Bueno, entonces, hoy lo que vamos a ver es nuestra primera clase de Excel. En esta clase de Excel, dos o tres recomendaciones. La primera es revisar el campus. Van a ver que en el campus tienen un apunte que dice fórmulas en Excel. Este apunte de fórmulas en Excel lo que nos ofrece es una explicación inicial acerca de cómo armar las fórmulas en Excel. Yo les recomiendo que lo tengan en cuenta y lo revisen porque es muy claro, es muy sencillo de comprender y les va a servir de ayuda para poder conceptualizar Excel, digamos, como herramienta de trabajo. ¿A qué nos referimos cuando, y voy a utilizar una definición de aquí? Excel en realidad es una herramienta para procesar datos y obtener resultados. Y todo lo plantea a partir de una gran matriz que está organizada en direcciones y esas direcciones se obtienen con un par columna-fila. Estas son las columnas, estas son las filas. Cuando uno dice hace referencia a una dirección de Excel, a lo que hace referencia es a una celda que tiene una dirección. En este caso, estoy posicionado en la celda C3. Esto que ven aquí se llama barra de fórmulas. A la izquierda de la barra de fórmulas tenemos la posibilidad de ver la celda que estamos eligiendo en un momento determinado de nuestra hoja de Excel. Excel trabaja a través de fórmulas y esas fórmulas tienen como componentes variables, constantes, tienen operadores y funciones. Entonces, una fórmula está constituida por una o varias de estos componentes que vemos aquí, constantes, variables, operadores o funciones. Vamos aquí a... ahí estamos. Entonces, vamos acá a ver si podemos adelantar esta ventana. Ahí estamos. Nosotros podemos armar una fórmula con constantes, variables, operadores o funciones. Y vamos a ver qué es una constante. Una constante es un valor que no cambia a través del tiempo. El 2 es una constante, una letra es una constante, una fecha es una constante, ¿sí? Verdadero, que es un valor lógico, es una constante. Aquí tenemos un número, aquí tenemos texto, aquí tenemos una fecha y aquí tenemos un valor lógico. Entonces, nosotros, con la combinación de una constante o una variable, los operadores y las funciones, podemos armar fórmulas de Excel de acuerdo a las necesidades que tengamos. ¿Cómo funciona esto? Todo lo que nosotros realicemos se va a actualizar en Excel de forma dinámica. Cualquier cambio que hagamos que opere a través de variables se va a reflejar y se va a actualizar instantáneamente. O también que opere a través de constantes. Por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar un cálculo o procesar un dato en Excel, lo que tenemos que hacer es arrancar la fórmula con el signo igual. Vamos aquí simplemente a agregar que cuando arrancamos una fórmula,
lo hacemos con el signo igual. Entonces, si yo quiero arrancar una fórmula donde expreso el valor de una variable, el valor de una constante, podría decir 2, podría agregarle un operador, que es un operador aritmético, que me permite construir esta fórmula, más 3. Esto me arroja como valor un 5. O también podría ser que en esta dirección de celda aloje sencillamente una constante, 5. Si se fija, la diferencia es que cuando edito esta celda, para editar es modificar el contenido de esa celda, lo puedo hacer con F2. Con F2 puedo editar una celda. Lo puedo hacer con doble clic sobre la celda. Cuando edito la celda, en el caso del 5, que es una constante, veo un número, y en el caso de una fórmula que tiene dos constantes operadas por la suma, lo que veo es la fórmula. Es decir, que aquí edito la fórmula y aquí le doy ingreso a un valor constante. ¿Qué pasa cuando tengo una expresión de este tipo con un operador aritmético y dos constantes? Lo que sucede es que para cambiar ese resultado tengo que editar la fórmula obligatoriamente. Por ejemplo, si quiero sumar 3 más 3, tengo que editar la fórmula. Si quiero cambiar esa suma, tengo que editar esa fórmula. Ahora bien, ¿cómo hago para no editar la fórmula? Trabajo con variables. ¿Qué son las variables? Las variables son valores almacenados en una dirección de celda que los utilizo para armar mi fórmula. Entonces, en vez de tener 3 más 3 menos 1, podría tener 3 en una dirección de celda, 3 en otra dirección de celda y 1 en otra dirección de celda. Y podría armar con las direcciones de celda, podría armar esta fórmula. Podría decir que esta fórmula es igual a 3. Fíjense que lo puedo seleccionar con el mouse, o bien, una vez que confirmo con el operador, puedo elegirla utilizando las teclas. 3, y haciendo Enter tengo 3 más 3, menos 3 más 3, menos, en este caso, 3 más 3 menos 1. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a armarla de vuelta. ¿Verdad? Igual. Voy con la flecha 3, más, voy con la flecha 3, menos, voy con las flechas 1. Enter y confirmo. O bien, hago F2, borro y digo 3 igual 3 más 3 menos 1. ¿Estamos? De esa forma, nosotros lo que tenemos aquí es una fórmula expresada ya no con constantes, sino lo hago con variables. Entonces, ¿qué son las variables? Referencias a una dirección de celda. Lo que tienen que tener en cuenta para trabajar con referencias a una dirección de celda es que el tipo de datos que utilizan sea compatible o sea aceptado por el tipo de fórmula que están armando o el tipo de operación que están haciendo. Por ejemplo, si nosotros, en relación a la variable, agrego lo siguiente. Yo aquí, ¿se acuerdan ustedes que para modificar esto tenía que hacer doble clic y cambiar la fórmula? Aquí simplemente con cambiar un valor,
estoy cambiando el resultado, es decir, que no opero sobre la fórmula que tengo ahí, sino que opero sobre las direcciones de celda que almacenan valores que puedo ir cambiando. Entonces, fíjense que esta fórmula, que está armada con variables, cambia según cambien estos valores. ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo que les decía era que ustedes pueden combinar constantes y variables sin ningún problema, en tanto y en cuanto los valores que ustedes utilizan para esas funciones son del mismo tipo o son aceptados en este tipo de operaciones. Por ejemplo, yo no podría poner aquí una A. ¿Por qué? Porque no puedo sumar una letra y restarla a dos números. Eso me da esto. Este valor es un error. Eso se llama error. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que uno de los valores que utilizamos en nuestra fórmula no se corresponde con el tipo de dato que se debe utilizar. Esto que ustedes ven acá, vamos a poner tipo de datos, son tipos de datos. Todos estos son tipos de datos. Acá vamos a hacer algo muy sencillo. Selecciono una columna, selecciono una fila haciendo clic, ven ese operador negro, clic acá, selecciono fila columna y tengo tres manejadores para una celda. Esta cruz blanca, ¿sí? Que para lo que me sirve es para seleccionar. Cuando está la cruz blanca, selecciono. Cuando me paro sobre uno de los lados de la celda, ustedes ven que aparecen 4 flechas negras, cualquiera sea la celda que seleccione. Esto significa que la puedo desplazar. Fíjense aquí que lo puedo desplazar. Y tengo otro manejador, aquí elijo 2 o 3 o 4, y tengo otro manejador que es este cuadradito aquí en la esquina inferior derecha de la celda, que me aparece esta cruz que me permite, si presiono el botón izquierdo del mouse, copiar. De acuerdo al contenido es lo que copia. Pero básicamente me paro sobre una celda, está la cruz blanca, desplazo presionando el botón izquierdo del mouse. Lo que hago es seleccionar, me paro sobre una celda, me paro sobre un lado, botón izquierdo del mouse, desplazo, me paro en el extremo inferior derecho, botón izquierdo, copio. O armo una lista, de acuerdo a lo que elija, pero básicamente son estas las funciones. Botón izquierdo del mouse. Dije botón izquierdo del mouse, ¿no? Botón izquierdo del mouse, elijo. Botón izquierdo del mouse, elijo columna. Si tengo una columna demasiado angosta y me pasa esto, me paro sobre el separador de la columna, me aparece este manejador que es una barra con 2 flechas como para expandir, doble clic con el botón izquierdo y ajusto. Si hago clic, si presiono sobre el botón izquierdo con ese manejador, desplazo. Entonces dijimos, esto significa un error y ese error cuando dice numeral valor, lo que me está indicando es que uno de los valores utilizados en la fórmula es incorrecto. Fíjense que la fórmula no cambia. Lo que cambio son el tipo de datos de las variables que estoy utilizando. Si lo reemplazo por un número, nuevamente voy a tener un resultado sin inconvenientes. Cuando decíamos que es dinámica,
puedo decir que esta celda es igual al valor de esta celda por 2. De forma tal que si cambio alguno de los valores que dan origen a esta fórmula, voy a cambiar consecuentemente esta fórmula. Por ejemplo, ingreso 60, automáticamente hace 60 más 3 son 63, le resta 2, me da 61, lo multiplico por 2 y me da 122. Cuando decimos que es dinámica, hacemos referencia a esta realidad. En relación a los operadores, tenemos, como bien dice nuestro texto, vamos a verlo acá, como bien dice nuestro texto, tenemos operadores aritméticos, que son el más y el menos para sumar y restar, el asterisco para multiplicar, la barra para dividir, el signo de porcentaje para expresar un número como un porcentaje de un valor, y el acento circunflexo para expresar la exponenciación. Por ejemplo, vamos a utilizar el ALT más el 94 del teclado numérico para hacer el acento circunflexo, al 94. Al 94, ahí está. Y yo quiero expresar una exponenciación, voy a decir que esto es igual a 3 al cuadrado, es esta expresión. 3 al cuadrado es 9. También tienen que tener en cuenta la precedencia del operador, ¿no? Si yo digo 3 elevado al cuadrado más 4 por 5, esto se resuelve como 3 elevado al cuadrado, me da 9, esto va a ser igual más 4 por 5, ¿cómo se resolvería en este caso? ¿Cómo se resolvería? Porque puede ser 9 y 4, 13, y eso lo multiplico por 5, me da un valor, o puede ser 9 más 5 por 4, 20, y me da 29, ¿qué es lo que sucede? Eso es precedencia de operadores. Primero, ¿qué se hace? La exponenciación, luego se resuelve el por y el dividido, luego se resuelve el más y el menos. Por eso, este valor da 29. Fíjense que cuando pongo más, automáticamente Excel se comporta como si nosotros estuviéramos escribiendo una fórmula. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos un igual o un más, Excel asume que estamos arrancando una fórmula. Es lo mismo poner más E17 por 2. Entonces, si en E17 hay un 2, el resultado va a ser 4. También tengan en cuenta esta realidad, que yo puedo utilizar la combinación para una fórmula de una variable y una constante si utilizo el operador que corresponde. En este caso, estoy utilizando como operador una multiplicación y puedo multiplicar dos números. Pero no puedo multiplicar un número y una letra, como decíamos aquí cuando estábamos haciendo la suma. Fíjense que me da error este y me da automáticamente error este. ¿Está? Eso también, que los errores se arrastran, como pueden ver ahí. Hasta acá hemos utilizado constantes, hemos utilizado variables y hemos utilizado operadores.
¿Qué nos falta de los operadores? Saber que así como hay operadores de números o aritméticos, tenemos operadores que llamamos de comparación. Lo que hay que saber de los operadores de comparación es que el resultado de una comparación no es si comparo dos números, no es un número, y si comparo un texto, no es texto, sino siempre el resultado de una comparación es un valor lógico. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Mayor, menor, mayor, igual, mayor igual, menor igual y diferente. Entonces, si digo 2 mayor que 3, ¿cuál será ese resultado? 2 es mayor que 3, no, por lo tanto el resultado es un valor lógico, falso. Si yo quisiera este falso convertirlo en un número, tengo que multiplicar este falso por 1. Entonces, si aquí tengo un falso, me da 0, y si aquí tengo un verdadero, me da, perdón, si aquí tengo un falso, me da 1, si tengo un falso, me da 0, si tengo un verdadero, me da 1. Entonces, fíjense que acá 4 es mayor que 7, es falso, por lo tanto, la correlación numérica es el 0. Si aquí tengo el 2 es verdadero, lo multiplico por 1 y la correlación numérica me da 1. Entonces, verdadero es 1, falso es 0. 2 mayor que 3 me da falso. Entonces, 1 verdadero, 0 falso. Siempre el resultado de la utilización de un operador de comparación, operadores de comparación, es un resultado, es lógico. Es un valor lógico. Verdadero o falso. Los otros operadores que vamos a tener son operadores de referencia u operadores de dirección, que son dos. Son los dos puntos y el punto y coma. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo quiero seleccionar un bloque de celda o hacer referencia a un bloque de celda, podría decir D3, dos puntos, J5. Eso expresa un bloque de celdas que va desde D3, vamos a hacer acá más fácil, vamos a hacer D39 hasta J45. Eso expresa esto, D39, J45. Son todas las celdas que están comprendidas entre esta primera celda de 39 y J45. Estas son celdas que son adyacentes. ¿Sí? Si digo, quiero expresar celdas independientes y digo D39, punto y coma, J45, lo que hago referencia es a celdas individuales. Estas son celdas adyacentes. Y estas celdas individuales. Si yo quisiera expresar dos bloques de celdas que no son adyacentes, podría decir, por ejemplo, B45, dos puntos, C50, punto y coma,
D51, dos puntos, E55. Entonces, ahí tendría dos bloques, desde B45 hasta C50, y por otro lado tendría otro bloque desde D51 hasta E55. Ahí está. Esta expresión expresaría esto. Ahora vamos a ver cómo lo utilizamos. Si ustedes lo quieren hacer en la selección, tienen que utilizar la tecla Control. Marco, Control, marco, suelto, Control, marco. Puedo dejar presionado, Control, Control. ¿Está? Entonces, ahí lo que hago es seleccionar distintos bloques de celdas adyacentes. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve cuando hablamos de argumentos de algunas funciones. Entonces, nosotros hasta ahora hemos visto constantes, variables y operadores, nos restan ver las funciones. Las funciones en Excel lo van a encontrar aquí con la palabra fórmula, pero son funciones. Donde dice biblioteca de funciones, van a ver que hay funciones lógicas, funciones de texto, funciones de fecha y hora, funciones de búsqueda, funciones estadísticas, y estas, perdón, son funciones aritméticas, y funciones de todos los tipos, estadísticas, de ingeniería, etc. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que las funciones también se pueden combinar con variables, constantes y operadores. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo usamos una función? Con igual, el nombre de la función, paréntesis que abre, y el argumento. El argumento puede ser una constante, puede ser una variable o puede ser una combinación. En tanto y en cuanto el resultado coincida con el tipo de dato esperado. Por ejemplo, puedo sumar 2, punto y coma 3, sumo el coma de 3, puedo sumar un bloque de celdas, fíjense, ahí sumo de 17 hasta E17, puedo sumar estas dos celdas, punto y coma, porque el argumento se escribe con números separados por punto y coma, estas dos celdas. Entonces va a sumar 10 más 5 y me va a dar 15. 10, que es la suma de C14 hasta C15, y 5, que es la suma de T3 más 2. Puedo sumar esto, que es el resultado de una suma, y multiplicarlo por 2. De forma tal que el resultado va a ser la suma de 5 y 5 por 2, me va a dar 10, me va a dar 20. 5 más 5 me da 10, por 2 me da 20. Y con estas diferentes expresiones, lo que estoy armando son, como ustedes ven, fórmulas a partir de funciones. Por lo tanto, yo podría decir aquí, vamos, si yo le agrego
una comilla, me muestra, le pongo una comilla, le antepongo esta comilla para que asuma que lo que sigue es texto. Esto significa, comilla, lo que sigue es texto. ¿Está? No ejecuta la fórmula, sino que nos muestra el contenido de la celda, porque en realidad la convierto básicamente en texto. ¿Está? Entonces, de esa manera, ustedes pueden armar diferentes fórmulas combinando, en este caso, en el último caso, van a combinar una constante, que es el 2, un operador aritmético, que es la multiplicación, una función, que es la suma, y como argumento de la suma, van a elegir un bloque de celdas. De la misma manera que ustedes suman números, pueden utilizar operadores para el texto. ¿Cuáles son los operadores de texto? El operador de texto que se utiliza normalmente es el ampersand. Este ampersand concatena valores para generar un nuevo valor de texto. Por ejemplo, si yo acá tengo Juan y acá tengo Pérez y quiero unir el texto de Juan al texto de Pérez, puedo hacer que simplemente la celda G10 ampersand la celda G11, perdón, a ver, vamos acá, igual la celda G10 ampersand la celda G11 me va a dar Juan Pérez. Y ustedes dicen, bueno, pero tienen que estar separados. Lo puedo hacer de diversas formas. Puedo hacer un espacio, puedo hacer un espacio aquí adelante, o bien puedo hacer lo que corresponde, que es insertar el espacio en la fórmula. Ampersand, ¿cómo haría? Inserto un espacio. Entonces será el valor de G10 al que le concateno un espacio en blanco, al que le concateno el valor de G11. Entonces, ponga lo que ponga, ir armando diferentes casos y diferentes fórmulas. Está de la misma manera que tengo el operador para concatenar, puedo tener la función para concatenar. Entonces, si yo quiero utilizar la función concatenar, la puedo escribir, como escribí esta suma, o bien puedo armarla desde la barra de fórmulas. Insertar función, puedo buscar en qué categoría está, texto, puedo elegir la función si conozco el nombre, puedo escribir las celdas, fíjense cómo armo ahí, que es más o menos lo que hicimos hoy, o podría elegir esta, coma, esta. Entonces, de acuerdo a lo que tenga aquí, voy a tener Juan Pérez. Voy a tener el resultado. Y si quiero agregar un espacio en blanco, ¿cómo voy a hacer? Agrego el espacio en blanco, agrego allí y me pone Juan Pérez, o puedo poner Roberto Pérez como hicimos, pero puedo poner Roberto Gómez, es exactamente lo mismo. Esto es equivalente a
si alcanzan a verlo, funciona claramente de esa manera. Entonces, vamos a mirar la agenda que tenemos. Vamos a tratar de hacer, para finalizar, estos ejemplos con operaciones utilizando funciones aritméticas y estadísticas. Entonces, imaginemos que tenemos una lista. Acá vamos a elegir la lista esta. Que tenemos una lista de personas que son estudiantes, que estos estudiantes tienen una variable que representa su edad. Vamos a elegir esto hasta acá. Fíjense que me vine de acá y copié acá y tiene otro formato. Ahora después vamos a ver de qué se trata. En relación a los números, fíjense que si vamos a insertar, vamos a ver que tenemos la opción de aplicar el formato a los números. Podemos elegir de aquí que esto es un número, o bien podemos elegir de aquí que esta celda es formato número y tiene una posición decimal o no tiene ninguna posición decimal. Ahí está. Y la alineación puede ser centrada, puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. Vamos a elegir centrada. ¿Está? Entonces, si yo quisiera sacar el promedio de todas las edades, la edad de este curso, ¿cómo podría ser? ¿Cómo se saca el promedio? El promedio es la suma dividido la cuenta. La suma dividido la cantidad. Entonces podría decir, si yo quiero sumar, podría decir que esto es esto, más esto, más esto, más esto, que es una forma bastante incómoda de hacerlo. Podría decir que esto es la suma de este bloque de celdas. O podría decir que esto es la suma de esta, punto y coma, esta, punto y coma, esta, punto y coma, esta. Todos van a devolverme el mismo resultado. ¿Cuál es más eficiente? Esta. Sumo un bloque de celdas que es lo que corresponde. ¿Cómo será el promedio? Entonces, el promedio, ¿cómo va a ser? Va a ser este valor dividido, ¿cuánto? 19,75. ¿Está? Podría también expresarlo como la suma de este valor dividido 4. ¿Ah? O bien buscar una función que me permita contar. Entonces, podría decir, la función para contar es esta, que cuenta cuántos valores existen acá, diferentes de 0, o puedo elegir acá, f de x, puedo buscar la función contar, acá elijo la celda, cierro, vamos a aceptar. Van a ver que me arma aquí, excepto exactamente lo mismo que me arma aquí. Aquí a la fórmula la armé manualmente, aquí la fórmula la armé desde la barra de fórmulas, insertando la fórmula. Entonces puedo hacer que el promedio sea igual a esto dividido esto, que era las dos, y van a ver que me da exactamente el mismo resultado,
O puede ser, que el promedio lo armemos ¿de qué forma? ¿De qué manera? Como la suma de estos valores dividido la cuenta de estos mismos valores. Entonces, fíjense cómo lo ordenan en cada uno de los casos. Fíjense cómo vamos resolviendo cada vez con mayor nivel de complejidad. Me gustaría saber si se entiende. ¿Me cuentan? Viniendo no sería viendo. Bueno, asumo que está todo mucho más que claro. Nosotros, la próxima clase, vamos a hacer el desarrollo del trabajo en clase y van a ser los dos temas que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre de Excel. Yo les diría y les recomiendo que por favor hagan algunos trabajos en función de esta clase que hemos visto para tener algún nivel de seguridad a la hora de tener que resolver esto, porque esto es sencillo, pero es necesario a veces tener manejo y tener práctica para no confundirse. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Les dejo saludos y nos estamos viendo en la siguiente. Recuerden que tienen dentro del campus los apuntes para resolver este tema, para apoyarse sobre este tema. Aquí. Los apuntes tenemos acá. Así que recuerden que tienen disponible material para avanzar sobre esto. Bueno chicos, espero que estén muy bien. Nos estamos viendo la próxima clase. Vamos a suspender la grabación. Que sigan muy bien. Estamos al habla cualquier cosa. Hasta luego.